Hola, ¿qué tal amigos? Estamos el día de hoy comenzando con la temática de identidad sexual en adolescentes. El día de hoy estamos para realizar esta conferencia psicológica de cada sábado, ya que efectivamente nos parece que adicional al trabajo que hacemos diariamente, de estar leyendo artículos, de estar haciendo investigación, me parece indicado concluir la semana hablando de eso que investigamos previamente durante toda la semana. ¿Para qué? Para ahora dar nuestro punto de vista. O sea, es importante la investigación desde luego, pero al final de cuentas hay que bajar la información, hay que ponerle nuestras propias palabras para saber de qué estamos hablando. Les recuerdo, soy Psicomar Susano, tengo una asociación civil llamada Psychological Home y desde luego mis canales en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como Psicomar Susano. Adicional, puedes vernos en la Casa de la Psicología, Psychological Home y Biblioteca Psicológica Virtual adicional de nuestros podcasts. No lo olvides, suscríbete para que puedas seguir viendo todo este contenido en nuestros diferentes canales. Comenzamos. Identidad sexual en la adolescencia. ¿Sí? Es un tema que causa polémica. Realmente las personas que lo viven, que lo visualizan, quienes son padres y tienen a hijos con esas características de homosexualidad o demás, realmente la pasan mal. Son personas que les cuesta trabajo vivir con eso, que adicional a esto si no están preparados para recibir este tipo de información, pues desde luego les cuesta más trabajo, ya que estamos acostumbrados más bien a hablar de los problemas de otros, pero no de los nuestros. En este caso, bueno, creo que es importante que como psicólogos abordemos estas temáticas, ya que después, si nosotros no somos participativos en estas temáticas, son otros los que nos ganan terreno y tocan las temáticas, los coach, los mentores, no sé, coaches de vida, y no necesariamente son las personas más preparadas, es decir, no sobre las temáticas abordadas. Ellos se dicen ser, no sé, en este caso, por ejemplo, hay coaches que dicen son educadores de sexuales o orientadores sexuales. Una cosa es la orientación y otra es la psicología. La psicología se va a fondo y adicional a esto se mete a la raíz de las cosas y te habla de diferentes versiones, ¿sí? Investigadas, científicas. Y los coachings, los orientadores realmente hablan desde su ronco pecho, ¿no? Y esa hace una gran diferencia, ya que detrás de nosotros los psicólogos hay investigación. Y me parece importante entonces por ejemplo, el tema de la homosexualidad contra la heterosexualidad. Y aquí hablamos de un tema de lo denominado normalidad contra anormalidad, que en mucho tiempo se pensó que la homosexualidad era anormal, que era contra natura, decían las personas en el pasado. Contra natura, ¿qué significa? Pues que iba en contra de la naturaleza. En este caso, con el tiempo se ha ido reformando esta idea de que son diferentes o que por ser diferentes son enfermos o que aunque la homosexualidad es una enfermedad cuando no es así. Adicional, ya con el paso del tiempo, pues se consideró una orientación, una preferencia y saber que muchas personas pueden tener esa característica, ya que las personas, los seres humanos por naturaleza tenemos genes masculinos y femeninos en una misma persona. Lo que pasa es que en muchas ocasiones eh, cuestiones de sociedad, cuestiones de genética, cuestiones hasta de lo que comemos o cuestiones de interacción nos pueden cambiar el rol de hombres, el rol de mujeres y nos podemos hacer más tendientes a cierta versión de nosotros como más femeninos o más masculinos o en esa dichosa normalidad que yo no la uso mucho comúnmente, pero que viene a ser algo así como lo que quiere la sociedad. Si hablamos de normalidad, creo que eso sería en esencia una dichosa normalidad, lo que la sociedad quiere de nosotros. Pero claro, las personas no vivimos de lo que la sociedad quiere de nosotros. Generalmente trazamos nuestro propio camino
pero sí nos apegamos a las normas sociales. Esto no quiere decir que por eso que acabo de decir, todos tengamos que ser como la sociedad dicta. Claro que no, y de hecho está todavía el desafío de poder brincar el statu quo, que eso es muy importante, pero ese es otro tema aparte. Adicional, creo que la homosexualidad entonces viene a plantarse en una sociedad con una moral dudosa, como es la mexicana, pero en donde cada quien tiene opinión y donde las personas pueden decidir si son democráticas o si son autocráticas, como México como democracia te permite eso. Y adicional a esto también puedes elegir tu preferencia sexual o tu orientación. Pero de igual forma vamos a hablar acerca de esto, vamos a desentrañar los orígenes de la homosexualidad. Y adicional a esto, también la heterosexualidad se podría decir que entonces es un convencionalismo social. ¿Por qué? Porque también necesitamos actuar para lograrlo, necesitamos adoptar ciertos parámetros para también ser heterosexual, como que los hombres, por ejemplo, la voz más fuerte, la seguridad, son cosas que la sociedad nos dicta que tendría que tener un hombre. Entonces, de algún modo también adoptamos esas circunstancias, esos hábitos, para parecer más hombres o para parecer más mujeres las mujeres. ¿Sí? En este caso, la homosexualidad sería lo mismo, el aprender nuevo lenguaje, el utilizar nuevos hábitos, nuevo lenguaje en donde se empiecen a reconocer entre ellos, ¿sí? Como una sociedad y donde también haya entendimiento y haya desarrollo, porque si se dan cuenta, en ocasiones lo que pasa es que se vuelve una sociedad minoritaria pandémica en la cual tiende a desaparecer por la escasez de hábitos, ¿sí? En donde esta sociedad que se le nombra pandémica porque son pocos los que están en ella, tienden a desaparecer. Se habla de que la homosexualidad genera relaciones intensas pero rápidas, ajá, o que, por ejemplo, algunas características de algunos grupos vulnerables dentro de la homosexualidad, como los transexuales, pueden llegar a tener un rango de vida menor a todos los demás. Y esto tiene que ver con que también es un tema que generalmente no se habla de esto. Bien, continuamos con el tema de la intolerancia social acerca de la homosexualidad. Desde luego, se critica lo diferente. Hoy en día se critica todo. Hoy en día los haters llegaron para quedarse, pero son personas detrás del escritorio, detrás de la cámara. Ni siquiera a veces se ponen la cámara para criticar, detrás del escritorio nada más haciendo anotaciones y a veces hasta con mala ortografía, hablando de lo que no conocen, hablando desde su punto de vista, de su ronco pecho y criticando al mundo. Pero de igual forma, en ocasiones hay muchas cosas que aprender y cuando eres un hater adolescente, todavía hay mucho camino por recorrer y tendrás que aprender muchas cosas. Entonces, esta intolerancia social pues tiene que ver con las masas. En psicología se llama psicología de las masas, en donde uno avienta la piedra y todos los demás están ahí a la expectativa de querer aventar piedras también, pero esta situación se torna difícil, se torna complicada cuando todos entonces se van como una bola de nieve encima de alguna opinión o van en contra de cosas que están haciendo otros de manera creativa, de manera constructiva, y entonces no se le permite a lo creativo surgir y no se le permite a los nuevos crecer. Y esta cuestión de intolerancia social a los grupos vulnerables, para los grupos vulnerables es muy complicada, ya que efectivamente ellos están en una creación de algo nuevo y no se les está permitiendo subsistir, sea por su opinión, sea por salir en las redes sociales. Estos grupos vulnerables lo que requieren es visibilidad y si la sociedad no se los da, pues desde luego entonces ellos tienden a desaparecer, a oprimirse, a estar enojados, a tratar de contrarrestar esto con movimientos sociales y demás. Entonces, la intolerancia social en los grupos como los homosexuales, pues desde luego es una característica muy común a ellos. Quien se declara homosexual hoy en día, por lo menos en México, hay una cuestión de intolerancia, de falta de respeto,
acreditarles ciertos apodos y decirles cosas como marica, ¿sí? Como a las lesbianas también hay muchas maneras de mencionarlas, machorras. Entonces, me parece que se tiene que crear un nuevo lenguaje inclusivo, pero no, bueno, puede ser el lenguaje inclusivo que están utilizando, eh, pero en este caso me parece que adicional a esto también ellos, los mismos grupos, tienen que ser más participativos y saber qué es lo que quieren, porque en muchas ocasiones ellos se quedan callados y la sociedad es la que se mueve. Bien, de igual forma tenemos por aquí la confrontación de emociones con los padres. Desde luego, cuando un hijo se declara homosexual, en este caso tienes a una persona que sabe lo que quiere, que es el adolescente, pero que también está en ese proceso de cambio, donde hoy puede querer ser homosexual y mañana heterosexual o mañana otra cosa. Y en este caso, la confrontación con los padres y esta cuestión de que el padre no está preparado para recibir esta información, me parece que en un momento dado opera, pues de manera, esto crea una bomba social dentro de la familia. ¿Por qué? Porque un padre enojado, pues puede decir cualquier cosa, con el tiempo el padre lo puede entender y puede intentar mejorar las cosas con el hijo, pero ya para entonces ya se enojó, ya lo regañó, porque la primera reacción seguramente esta primera reacción es para atacar al niño que se declaró homosexual. Entonces, me parece que por ahí los padres también tienen que informarse más, tenemos que ser padres profesionalizándonos todo el tiempo, escuchando diferentes temáticas. Y si ya nuestro hijo nos dijo que era homosexual, pues entonces a lo mejor hay que tomarnos un tiempo para poder reaccionar. No necesariamente tenemos que contestar al momento, podemos guardarnos un tiempo, decirle al hijo, ¿sabes qué? Déjame asimilar esto, voy a tratar de entenderlo. Y desde luego, creo que ese sería un primer parámetro para poder recibir esa noticia. De igual forma, recordemos que también nuestros padres son seres humanos y ellos desde luego pues pueden tener también carencias, entre ellas la expectativa de que tienen del hijo, en donde ellos esperan que su hijo se case, donde esperan que el hijo también sea profesionista. Las expectativas de los padres son muchas, pero de igual forma también está la parte donde los hijos no venimos a trascender la historia de nuestros padres, es decir, los hijos tenemos nuestra propia historia y no tenemos por qué vivir la vida de nuestros abuelos o la de nuestros padres y continuar su historia de ellos. Nosotros que tenemos que crear la propia, ¿no? La nuestra. Pero de esta forma, entonces, en este choque que también pudiera ser, en esta confrontación de emociones con los padres, también puede haber una brecha generacional y una confrontación también con las distintas generaciones. Pero recordar también que el adolescente está en ese proceso de cambio y seguramente este adolescente está también explotando sus emociones, está también reconociendo la sociedad y seguramente se va a equivocar como nos equivocamos nosotros cuando éramos más jóvenes. Y en ese proceso de equivocación puede también recular. Hay que aclarar esto que acabo de decir. Recular es regresarse, es contraindicar, contradecirse, bueno, ya había tomado esta decisión, ahora me regreso, ahora cambio de opinión y entonces ahora ya no soy homosexual. También puede ocurrir esto, ¿sí? ¿Por qué? Me parece que el criterio todavía no se forma en el adolescente del todo y entonces en algún punto dado va a tener que reafirmarse, madurar, crecer y si su culminación de maduración es ser homosexual, entonces muy respetable y los padres tendrán que entenderlo. Sin embargo, para eso todavía hay un proceso largo. Es diferente decir esto a saber que la identidad sexual se va creando desde la infancia. Muchos hablan de que desde la gestación, en donde de igual forma durante la gestación dicen que algunos alimentos que toma la madre y algunos no sé, cosas que le dan al niño cuando nace, pero más allá de esto, que pudiera también ser parte de, me parece que también
la forma en que el niño fue educado, la forma y los genes desde luego juegan un factor muy importante durante la reafirmación digamos de la homosexualidad o heterosexualidad. Entonces también está la reafirmación de la propia personalidad. El adolescente está en esa búsqueda constante de qué es lo que quiere ser. Adicional a su preferencia sexual también está escogiendo una profesión y está tratando de agarrar características o rasgos de personalidad y volverse o firme o tolerante o ser una buena persona. Está en esa búsqueda de cómo quiere ser. Y en esa búsqueda pues puede haber confusiones, ¿no? Entonces me parece que esto es importante para el tema de la elección de la identidad sexual, ya que una persona, por ejemplo, que sea noble, puede confundir esa nobleza con esta permisividad que en muchas ocasiones es característica del homosexual, pero una persona que sea firme, una persona que sea tajante e inflexible, puede confundir eso con ser heterosexual o con ser muy macho. Ajá, o la mujer puede confundirlo con ser muy hombre como mujer y pensar que es lesbiana, pero la firmeza no tiene que ver con la homosexualidad, ajá, o la nobleza o el ser sensible no tiene que ver con la homosexualidad necesariamente, puede ser un heterosexual perfectamente y ser sensible, esto no te quita nada de heterosexualidad, pero hay que conocer muchas cosas dentro de este medio. De las emociones, desde luego, hay que conocerlas también. La moda en los adolescentes, bueno, en realidad esta es una tendencia que se llega a pensar que como el adolescente está en constante búsqueda de su personalidad, una de las modas puede ser homosexual, porque la homosexualidad te puede dar ese estatus de ser diferente, ese estatus que te hace ver como alguien interesante, como te lo puede dar también leer, como te lo puede dar el ser el cerebrito del salón, pero esto nada más es una de las tantas hipótesis. La homosexualidad puede ayudarte o acercarte a varias personas dentro del grupo y en un momento dado te puedes volver popular desde luego por ser homosexual. En este caso me parece que esta es una cuestión que puede ocurrir muy comúnmente porque el adolescente recuerden que está en búsqueda de su personalidad, de obtener carácter, pero también de pertenecer a grupos. Y desde luego, esta cuestión de la moda puede ayudarte a eso, ¿no? Es mejor llegar a un grupo teniendo un bando, ajá, un grupo, que llegar y siendo la persona, el aislado del salón, ¿no? Entonces es importante saber que este proceso puede cambiar con el tiempo porque a lo mejor nos volvemos más sociables o nos puede dejar de interesar ser aceptado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya a lo mejor ya somos aceptados por nuestra familia o nos sentimos aceptados ya por nuestra pareja o en su defecto se volvió mayor prioridad, por ejemplo, el estudio o a lo mejor pertenecer a un club. Entonces me parece que esto puede irse modificando. La moda puede ser un auxiliar por un tiempo, pero después pues puede pasar de moda, literalmente. El modelo americano de la identidad sexual, es decir, volvemos a lo que mencionábamos en las anteriores conferencias, ¿qué es lo que nos venden los gringos, la Netflix, ¿sí? O las diferentes plataformas que hoy en día están, el HBO Max, no recuerdo por ahí, las de Amazon Prime? ¿Qué nos venden, no? En realidad nos venden series americanizadas que nos dan modelos o patrones de conductas pues muy al estilo norteamericano, en donde en realidad allá hay mucha libertad, pero recordemos que adicional a eso también el nivel socioeconómico es diferente, la cultura es diferente, la moralidad cambia, el libertinaje, la libertad es diferente allá. Y desde luego la unión familiar es diferente también en cuanto que no hay familias tan apegadas como acá, o sea, en la generalidad, hablo de la generalidad, desde luego podrá haber familias muy consolidadas, pero recordemos que estas películas que nos narran los modelos americanos de homosexualidad, pues te hablan de que el homosexual tiene dinero o se consigue a una pareja con dinero,
te hablan de coches, te hablan de residencias, de cambiar de departamento y principalmente de tener una excelente profesión. Pero lo que se nos está olvidando a la nueva generación es que tenemos que esforzarnos para eso. Las cosas no llegan de la nada y si se piensa, se puede llegar a pensar en el concepto del príncipe azul también en la homosexualidad, en cuanto a que va a llegar alguien que sea homosexual y me va a sacar este, de este hábitat en donde soy pobre y me va a llevar a un lugar donde va a ser rico, donde vamos a ser ricos juntos. Pero también hay que repensar el tema del amor. El amor también en la homosexualidad ocurre y entonces hay que entender cómo va a ser este amor. Va a ser igualitario, desigual, superioridad, inferioridad. Va a ser el jarrito que se llena y que después se vacía, o el jarrito que se llena, se vacía y se vuelve a llenar. ¿Cómo lo quieres el amor? De igual forma son temáticas que se tienen que tocar en el tema de la homosexualidad también. No por ser homosexuales de repente ya digan, ah, no, es que aquí el amor es diferente, sí, diferente y como a qué se parece, porque entonces estamos cayendo en un egocentrismo en donde pensamos que nada más por ser diferente el mundo va a cambiar y la realidad es que todavía está lleno de esfuerzos al cambiar. La película de Shrek o de Shrek, no sé cómo lo mencionan ustedes, nos vino a dar esa pauta en donde el príncipe y la princesa se casan y vivieron para siempre felices y ahora ellos dicen, Shrek y Fiona dicen, no es cierto que vivimos felices para siempre, todavía hay una serie de cosas que hay que vivir, el saber que la mujer se convierte desde la película, la mujer se convierte en ogro también en las noches, el ogro se vuelve noble con el tiempo, entonces me parece que ya nos pintan otra historia que comúnmente pensábamos que nada más había que llegar al matrimonio y listo, todo estaba resuelto. Y hoy en día sabemos que tenemos que tener una cosa que se llama mantenimiento de pareja. Estereotipos mexicanos de homosexualidad. Y ahí hablo de lo que se ve en pantallas hoy en día en las redes sociales, en YouTube. Es común ver a Pepe y Teo, por ejemplo, son dos estandoperos que literalmente, como se les dice comúnmente, pues se les dice ahí el subjetivo, me parece que es el apodo o este tema de prejuicioso se les dice maricas, ¿no? Porque son el típico, las típicos personas homosexuales que gritan y que hacen ademanes y demás. Y esta es la tendencia o ese es el estereotipo de la homosexualidad en hombres, ¿sí? Se les llama mariquitas porque se piensa que tienen que adoptar estos rasgos que ellos consideran femeninos, pero aunque a los ojos de la gente se ven como dos personas que pareciera que están actuando, que pareciera que están actuando como niñas, ajá, pero a los ojos de ellos se sienten mujeres, no niñas, ¿sí? De igual forma está en el caso de Ana Julia, también otra estandopera, que nada más es un estereotipo, pero en el caso de los estereotipos mexicanos de mujeres homosexuales o lesbianas, pues se manejan como mujeres frías, ¿no? Como mujeres que en realidad son duras, inflexibles, probablemente dentro de la relación serán el hombre y la mujer tendrá otros rasgos característicos femeninos, pero el caso de Ana Julia pues representa eso, a la lesbiana dura, la que se enoja o cuando da la opinión la da muy seria. Ajá, y de igual forma estos estereotipos no tienen por qué ser los únicos, no tienen por qué llegar para quedarse, pero desde luego por ahora son los que se conocen y los que son aceptados dentro de una comunidad, en este caso vulnerable o reducida como son los homosexuales y toda la comunidad lésbico gay que se vuelve más grande cuando le agregas ese término. El grupo vulnerable contra la sociedad inclusiva. Me parece que esto más bien va de la mano, no es que sean en contra. Los grupos vulnerables, muchos de ellos se pueden llegar a unir, entre ellos los homosexuales, la comunidad lésbico-gay, se pueden unir a otros grupos vulnerables, ajá, los indígenas. Habría que hablar también de cómo es la homosexualidad dentro del mundo indígena. Por ahí vi algún documental en donde cómo eran los homosexuales en una comunidad de Ecuador, por ejemplo, o de Venezuela, no recuerdo, o Colombia,
en donde ahí generalmente no se permitía la homosexualidad. También Vladimir Putin viene a decir que Rusia no es un país de homosexuales. Entonces, me parece que por ahí estos grupos vulnerables tienen que unirse pues para no ser sometidos o para que no se les prohíba su existencia. Y de igual forma la sociedad también se vuelve más inclusiva, más tolerante y empieza a permitir o a dar apertura a ciertas cosas o a ciertos, yo diría por ahí, transacciones, interacciones entre comunidad heterosexual y comunidad no heterosexual y otros grupos vulnerables. Y con esto se está abriendo la pauta para que entonces haya más ingreso, por ejemplo, a más trabajo o que se pueda tener acceso también a este statu quo y también a este estatus precisamente en donde seas aceptable socialmente, en donde seas honorífico y muchas de estas cuestiones que se valoran como aceptables dentro de una sociedad. De igual forma está el afrontamiento de información de importancia y las problemáticas como padres. Ya hace rato lo mencionamos un poco, pero hay que recordar que los padres como tal no nacen sabiendo, muchos lo han dicho, pero adicional les repetía, ¿no? Que parece que los padres parece que no, tampoco es que estamos preparados como para recibir esa información y aún estando preparados nos llega de sorpresa en muchas ocasiones este tipo de información. Los hijos, por otro lado, como jóvenes, pues quieren que se les dé rápido la información o que se digan si los van a aceptar o no. Me parece que esto, como muchas cosas, se tiene que tomar con calma y poco a poco ir entendiendo la situación juntos. Pero, ojo, esto tiene que ser juntos, no tenemos que aislar al niño porque dijo que era homosexual y no tenemos que dejar de ser padres. Me parece que lo importante aquí es que sigamos siendo padres, que le sigamos brindando al hijo un espacio para desarrollarse, saber, se dice por ahí en el ámbito psicológico, el niño tiene que saber que es niño y el padre tiene que también guardar el rol de padre, ¿sí? Crear esta cuestión de brindar seguridad a la casa, brindar esta situación de confortabilidad para los hijos y también el hijo pues tendrá que también tener actividades que lo hagan sentirse o ir creciendo como niño, convertirse en adolescente, el adolescente convertirse en adulto y tendrá que tener esas oportunidades, tendrá que tener frustraciones, ir creciendo, hábitos nuevos, aprendizajes, conocimiento del nuevo lenguaje ahora de adulto, no solamente dentro de su comunidad, sino también dentro del nuevo mundo que es el que está tratando de aspirar. Bien, aquí a partir de ahora vamos a hablar sobre la investigación que tuvimos y vamos a dar algunos puntos de vista de esto. El tema por ahí que se investigó fue el camino del adolescente hacia la identidad sexual, la orientación sexual. En este caso las investigaciones las pueden ver en otro canal, en el de Psicomar Susano, y aquí vamos a verlo en Biblioteca Psicológica Virtual, esta conferencia como tal. Identidad sexual, compleja integración de todos los factores cognitivos, emocionales y sociales que dan a la persona el sentido de sí misma. ¿Sí? Entonces somos seres integrales que nos componemos de muchas variables, entre ellas pues las socioemocionales y de pensamiento racional también. Identidad sexual. ¿Qué es la identidad sexual? Capacidad para reconocerse como niño o niña se adquiere alrededor de los 3 años de edad. Esto es importante porque muchas personas piensan que esto ocurre ya cuando uno es grande. Y sí, sí puede reafirmarse, pero muchas ocasiones se tiene entendido que puede ocurrir un suceso, un abuso, una violación, que puede dar pauta también a que el niño entonces ahora se ubique o tenga otra identidad sexual. Es importante eso, pero en muchas ocasiones esto puede venir ya desde la infancia. El rol sexual, expectativas sociales y culturales que se atribuyen a este sexo. Se suele adquirir entre los 5 y 7 años. Y aquí sí hablamos de una situación social totalmente. O bueno, mucho tiene que ver también con tu entorno, pero se atribuye que ese rol
digamos, es cómo te desarrollas para con tus amigos, para con tu familia, adoptas esta posición o pasiva o activa o en su defecto de participar o la identificación con el padre, la identificación con la mamá, el hacer cosas que ellos hacen, copiar, imitar y bajo la imitación pues entonces adoptas cierto rol que te va identificando también de manera sexual. La personalidad. La personalidad, donde confluyen todos los rasgos individuales y de predisposición. ¿Sí? Ya comentábamos que uno va creciendo, va desarrollando, imitando cosas, pero también de esas cosas que imitas, agarras algunas y dices, esto se parece más a lo que yo soy. ¿Sí? Y a esa pregunta existencial de qué soy, bueno, soy todo aquello que imité, pero con lo que me quedé de esas imitaciones, eso soy. Y también soy aquello que voy a imitar y que voy a adoptar como mío. No soy no soy eso que imito, soy aquello con lo que me identifico y que creo que es mío. ¿Sí? Y de igual también soy mis decisiones. Ajá, las decisiones es importante, ¿eh? Cuando nosotros tomamos decisiones, cometemos errores y demás, también nos volvemos eso, porque de algún modo adoptamos esa posición de decir, bueno, ahora entonces ya tomé esta decisión, entonces puede ser que entonces ya yo sea una persona firme porque adopté cierta decisión. O no tomo la decisión, no tomo decisiones en la vida, entonces soy esa persona pasiva que no toma decisiones. La orientación sexual comprende conductas físicas y atracciones emocionales y eróticas hacia los demás. ¿Sí? Entonces, orientación sexual es la atracción tanto emocional y erótica. Es decir, no es nada más la atracción física, sino también el saber que me gusta esa persona por cómo se conduce, por cómo es, porque me atrae, también físicamente, pero también emocionalmente. Y dice que también son conductas físicas, ajá, es decir, parecer hombre, parecer mujer. Ajá, es aquellas adopciones de conductas que a lo largo de la vida adoptamos. El camino hacia la identidad sexual no es continuo, ni constante, ni progresivo. Se trata de unos objetivos a desarrollar sin que sea preciso, sin tener un orden determinado. A lo largo de toda la vida va más allá de la culminación de la adolescencia y la juventud, y que conducen a la madurez. Dichos objetivos, según Sarrel y Sarrel, son toma de conciencia del ser sexuado y sexual. ¿Sí? Entonces, por ahí, el camino hacia la identidad sexual es también entender si soy, bueno, entenderse como un ser sexual, ¿sí? O si adopté ciertas características sexuadas, femeninas o masculinas. Es importante esto. Y por ahí nos dice construcción de una imagen corporal sin distorsiones, que sin distorsiones es difícil. Ausencia de conflictos o confusiones sobre la orientación sexual. Incorporación de lo afectivo como elemento enriquecedor del vínculo sexo-erótico. Entonces el tema de incorporar cuestiones afectivas es importante. Ustedes dirán, ¿eso cómo se come? Las personas aprendemos a amar, a cómo entregamos nuestro amor o cómo expresamos amor a partir de la identificación masculina con el padre, o sea, nosotros dos hombres, de identificación con la persona del mismo género como el padre, las mujeres con identificación más con su mamá, y ahí aprenden a dar expresión a cómo ellos expresan el amor, pero aprenden a recibir amor a partir de cómo los trata el sexo contrario. En nuestros casos de hombres, las mujeres cómo nos trata nuestra mamá, entonces así recibo el amor, y en las mujeres cómo recibieron amor del papá. Entonces, la carencia o esta característica fuerte, donde estés fuerte en cuanto a esa característica, tiene que ver con cómo te dieron amor o cómo daban amor la persona que admirabas, que en muchos casos es el padre o la madre. Entonces, incorporación de lo afectivo como elemento enriquecedor. Es importante, como dice, enriquecedor del vínculo sexoerótico. O sea, la manera en que como tú trates a tu pareja tiene mucho que ver con si te va a aceptar o no. Y tú aprendiste estas cosas del pasado, de las personas cercanas a ti. Entonces,
seguramente a alguien le va a gustar cómo lo tratas, pero no necesariamente a todos les va a gustar cómo los tratas. Y esa manera en que tú sabes dar amor, pues seguramente le va a servir a alguien. Les puede servir a todos, pero no de igual forma. Algunos lo pueden considerar algo excelente y otros lo pueden considerar como, me da abrazos. Muy bien. Y puede ser indispensable para algunos y para otros puede ser como, pues cualquiera me puede dar este tipo de abrazos, ¿no? Progresiva satisfacción en la vida sexual. Me parece que ahí es importante. Dicen por ahí que el sexo es de quien lo trabaja. Y aquí tiene que ver mucho con cómo sabemos recibir amor o cómo recibir el placer sexual. ¿Sí? Esta cuestión también tiene mucho que ver con esta iniciativa de saber, de estar apto, con actitud para recibir, para tener relaciones sexuales o para recibir el amor, y tenemos que estar en disposición de recibirlo. Si no estamos en disposición, seguramente lo que haga el otro no nos va a incumbir, o sea, va a ser bueno o malo, pero va a ser más malo que bueno porque no estamos aptos, no estamos interesados en cómo nos dan el amor. Responsabilidad hacia sí mismo, hacia la pareja, hacia la sociedad. Superar sentimientos de culpa o vergüenza o dificultades en la niñez. Corte gradual de los lazos con los padres. Eso es importante. Cortar el ombligo, el cordón umbilical es importante y empezar a ser adultos. Finalmente, en nuestra vida como seres humanos es progresiva y siempre es hacia una maduración. Entonces, el seguir siempre los parámetros de lo que nos dicen nuestros papás, pues es importante, que en algún momento dado se rompa esto y que empecemos a ser nosotros mismos, que adoptemos nuestra propia personalidad. Sí, pero también aquí es importante que en muchas ocasiones pensamos que adoptar nuestra propia personalidad tiene que ver con hacer lo contrario a lo que nuestros padres son, y no es así siempre. Desde luego esto nos da un parámetro para entender cómo éramos antes y cómo somos ahora. Antes éramos como los padres, ahora somos todo lo contrario a los padres, pero eso todavía no es nuestra personalidad. La personalidad todavía tiene que ver con muchas experiencias, con el proceso madurativo, con ir creciendo, con frustraciones, con equivocarnos, con hacer las cosas bien de repente, y eso va conformando nuestra verdadera personalidad. No solamente es ir en contra de lo que hacen los padres, sino después es reconocer que también los padres tienen cosas buenas. Reconocimiento de lo eróticamente placentero o desagradable. Pues sí, ahí no hay de otra. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Formas de orientación sexual, que estas pueden ser homosexual, heterosexual, bisexual. Ojo, estas nada más son las más conocidas, sí, pero dentro de ellas intermedias, pues puede haber otros subtipos, otras características dentro de ellas mismas. ¿Sí? De esta manera pasamos a la otra temática del otro libro que leí, la homosexualidad en la juventud mexicana y su distribución geográfica. Bueno, hicimos por ahí alguna investigación, la estuvimos leyendo. Los invito a que si quieren saber sobre esta temática, que nada más fue lectura, la vean en Psicomar Susano, y esta conferencia la van a dar la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual. Nos pasamos al siguiente porque en esta no hice anotaciones, seguramente porque fue nada más para lectura. Y porque solamente era en un grupo de cierta edad, por eso es que no me metí. Y como tal tenía un indicador y solamente vimos entonces las conclusiones. Orientación sexual en los adolescentes y su asociación con variables demográficas, socioconductuales y sexuales. Marcela Sidaguayo. Aquí sí hicimos algunas anotaciones. El concepto de la orientación sexual puede definirse como un patrón de preferencias sexuales y afectivas por personas de un determinado sexo. Aquí ya estamos viendo ya conceptualmente, ¿no? Que puede ser orientación sexual, se define como un patrón de preferencias sexuales. Ajá. Entonces, ya hablamos de que son varias cosas que nos atraen a otra persona, entonces eso podría ser la orientación. Y además también preferencias afectivas, ¿sí? Por personas de un determinado sexo. La orientación sexual se extiende desde la heterosexualidad, atracción predominante hacia individuos del otro sexo, hasta la homosexualidad, atracción predominante hacia individuos del mismo sexo.
incluyendo una condición intermedia, bisexualidad, similar a la atracción hacia individuos de ambos sexos. ¿Sí? Es diferente esto. También estaba viendo otro documental en donde hablan de esta cuestión de, ¿cómo le llaman? De pansexualidad. La pansexualidad termina siendo el gusto por todo, ¿no? Por todas las cosas. Una cosa es la bisexualidad, que es el gusto por hombre y mujer, y otra es la pansexualidad, en donde se toma el gusto por todo aquello que sea placentero en cuestión de sexualidad. ¿Sí? Y son personas que pueden tener diferentes tipos de relaciones porque son todos sexuales, eso es pansexualidad. En mayor en mayor medida que los adolescentes heterosexuales, los adolescentes homosexuales, lesbianas y bisexuales presentan habitualmente conductas riesgosas para la integridad física, como también una mayor frecuencia de síntomas emocionales asociados a la discriminación por su orientación sexual. ¿Sí? Una mayor frecuencia de síntomas emocionales asociados a la discriminación. Entonces, son grupos que constantemente se sienten reprimidos y están combatiendo esto por su vulnerabilidad. Seguramente están constantemente peleando con esa manera en cómo no los aceptan. Y adicional a esto, menciona que también se generan conductas riesgosas. Por eso hablábamos de la tasa de vivencia de cómo viven los transexuales que viven muy poco. Dicen que su tasa, una característica es hasta los 35 años, por ejemplo. Seguramente es por las conductas de riesgo. Entonces, hoy en día probablemente esto está cambiando y seguramente ha crecido la tasa de mortalidad y desde luego el que los padres acepten más a los hijos homosexuales los ayuda a que no tomen conductas riesgosas, desde luego. Esta desadaptación a lo establecido como normal, ser heterosexual, origina que muchos de estos adolescentes tengan conductas sexuales de riesgo, inicio precoz de las relaciones sexuales, mayor número de parejas sexuales, relaciones sexuales sin algún método anticonceptivo y sexo bajo la influencia del alcohol o drogas. Y desde luego esto es riesgoso porque pues sales de tu conciencia y entonces puedes hacer muchas cosas no permitidas socialmente o no aceptadas y que desde luego cuando ya estás bajo de cierto influjo de alcohol o drogas, pues desde luego entonces aceptas esas situaciones de riesgo. Probablemente en la sociedad en que vivimos hoy no sea nada fácil ser homosexual o lesbiana, pero serlo siendo adolescente es aún más complicado. ¿Por qué? Porque hay cosas que aún no se permiten, porque seguramente hay lugares donde no te dejan entrar, porque la madurez todavía no es la mejor o la mayor posible, y seguramente muchas de tus decisiones serán muy radicales y esto te pondrá en riesgo, ¿sí? El solo hecho de ir a lugares que son para adultos y que aún no se te permita a ti el ingreso, pero que por ahí a lo mejor por medio de dar dinero o hacer un chanchullo te permitan el ingreso, puede ser muy riesgoso para ti como adolescente. Debido a que muchos factores contribuyen a la existencia de comportamientos de riesgo entre adolescentes homosexuales, los programas de prevención deben abordar tanto elementos personales como sociales. Para suplir las necesidades personales, los programas deben de tratar la autoestima, importante, autoestima, que te sientas bien contigo mismo. La aceptación de la sexualidad es un tema tabú y generalmente la gente no quiere hablar de ello, pero se tiene que hablar de ello para poder conocer más. El uso de drogas se tiene que hablar. Las actitudes hacia la salud, no ponerte en riesgo, y las habilidades sociales e interpersonales. Todo este proceso madurativo del que hablábamos, el pasar de ser adolescente a ser adulto, implica el tener esta libertad de conciencia, el libre albedrío y la toma de decisiones hacia ciertas cosas que te afectan o te benefician. Y en cuestiones de las actitudes hacia la salud, hoy en día ya existe la inyección para no contraer SIDA. Una cuestión que tú te puedes inyectar en el seguro social o demás, pero que tienes que anotar tus datos y demás
te inyectan y tú de algún modo no lo puedes contraer, pero sí lo puedes contagiar. Dado caso de que alguien te lo contagie y tengas relaciones sexuales, pues corres el riesgo de ser un portador y transmitirlo. Entonces nada más hacer notar esto. Tienes que conocer los métodos que hay actuales y si ya te metiste a esta cuestión de la práctica, volvemos después de una pausa. Si ya te metiste a este tema de la homosexualidad, pues desde luego tendrás que conocer los riesgos, pero también los nuevos métodos anticonceptivos y de precaución, ¿no? En los cursos de educación sexual, en los programas de televisión y radio, en revistas, el tema de la orientación sexual necesita tratarse con base en hallazgos científicos más recientes y no con base en prejuicios tradicionales y carentes de fundamento. Y siendo sinceros, hoy en día las redes sociales están llenas de prejuicios y llenas de lo que yo creo y que si una persona me cae bien o me cae mal. O sea, realmente tienes que meterte a un tema más científico, ¿sí? Y no hacer prejuicios o ser parte del problema. Los adolescentes homosexuales, bisexuales y aquellos inseguros de su orientación sexual confrontan cada día expresiones de orientación sexual que, que pueden conducir a fases estresantes de su vida, como por ejemplo soledad, rechazo social y baja autoestima, e incluso suicidio. Una persona que no la aceptan buscará la aceptación en algún lado, se puede poner en riesgo por eso, ir con grupos que lo acepten, pero que se droguen, por ejemplo, y si nadie los acepta, pues ellos pueden sentirse aislados de la sociedad y tender al suicidio. Entonces aquí lo dice perfectamente. Hay que tener cuidado con eso y hay que darles un espacio para que ellos se desarrollen, sean aceptados, que generalmente esta es la familia. Los componentes de la orientación sexual incluyen fantasías, sentimientos, comportamientos, atracciones y afiliaciones culturales que son difíciles de manejar. Esto puede conllevar a que muchos adolescentes experimenten conductas riesgosas para su integridad física y socioafectiva, ¿sí? Entonces, precisamente como no se pueden afiliar a algún lugar, o esta parte donde sus fantasías, sentimientos, comportamientos y atracciones no son aceptados, entonces ellos dicen, ¿en dónde busco esto? ¿En dónde lo encuentro? Entonces van a lugares difíciles, en donde pueden ser vulnerables, en donde pueden ser maltratados, y ahí generalmente hasta un maltrato puede parecer que es una aceptación. Entonces nada más hay que tener cuidado con eso. Si no se le da cariño en casa, seguramente lo van a ir a conseguir de otra manera, inconscientemente lo van a obtener, aunque sea bajo agresiones. La importancia de conocer tales cifras es poder valorar que este número de jóvenes con identidades emergentes, gays, lesbianas o bisexuales, en climas generalmente hostiles, se enfrentan a dilemas especiales. Son conscientes de que en muchos colegios la palabra marica y tortillera son términos denigrantes y que en cualquiera que sea abiertamente gay, lesbiana o bisexual está abierto a la exclusión y a la persecución psicológica y física. Algunas de sus familias también expresarán sentimientos negativos acerca de las personas homosexuales y por tanto los jóvenes en esas familias pueden ser victimizados si revelan que no son heterosexuales. Entonces también es importante cuidar esta temática dentro de la familia y aunque se lo digas a la persona que más quieres, que puede ser tu papá o tu mamá, el papá por favor no lo divulgue dentro de la familia, no se lo digan a la abuelita, no se lo digan al vecino, o sea, guárdenlo como algo íntimo. Si se los acaba de decir el hijo o la hija, tiene mucho que ver con que es para ustedes. Sí, sabemos que también le estás pasando un mal rato, cuéntaselo a tu psicólogo, cuéntaselo a tu pareja, pero que ahí quede en la intimidad y no lo vayan a sacar hacia otras personas porque esto se puede volver algo que victimiza al niño, a la niña, al adolescente y que más tarde entonces se sienta rechazado ahora porque ni el papá supo guardar su secreto. Es importante esto, pero desde luego también los hijos deben tomar en cuenta que esa información puede ser muy pesada para los padres y desde luego se tienen que apoyar de su red de apoyo a la vez para que ellos puedan salir adelante y sacar esta temática también adelante. Muy bien.
Continuamos, estamos casi por terminar. Una relación extremadamente cercana y obsesiva con la madre impide la identificación de los hombres con sus padres y compañeros de género. Por otra parte, y de acuerdo a lo encontrado en este estudio, una relación distante puede hacer sentir a los varones inseguros del amor materno, por lo cual viven explorando relaciones con otros varones, negando el afecto femenino. Entonces, la relación que pueda llevar con sus padres uno es importante, esas carencias o virtudes que puedas tener socioemocionales tienen mucho que ver con cómo te fue en la feria, es decir, cómo te fue con tus papás. Pero no puede ser excusa solamente, es decir, te fue bien o te fue mal con los padres, no puedes vivir haciéndote la víctima de que por eso entonces tú ya eres así. Desde luego también hay que encontrarse a sí mismo, hay que encontrar tus fortalezas, tus debilidades y entonces confrontarlas. Ir al psicólogo es una manera, confronta tus miedos, tus temores contigo mismo y no le dejes todo al psicólogo, sino que tú también tienes que ser una persona que haga una introspección y que estés en esa búsqueda también, al igual que el profesional que tienes enfrente. Tú también tienes que estar en esa búsqueda, no es una labor sola, ¿no? No vas al psicólogo a que te digan, dígame cómo quiere que sea, no. O sea, este es un proceso de descubrimiento personal. El modelo de Storms 11 intenta explicar el desarrollo de la orientación homo y heterosexual, tanto en hombres como en mujeres, y plantea que el desarrollo de la orientación erótica está determinado por el desarrollo del impulso sexual y el desarrollo social durante la adolescencia temprana. Y desde luego que puede ser importante cómo te desarrollas, pero con el tiempo también esto tiene una maduración y hay que entender que tal vez eso, lo que me hacía bien cuando era adolescente, seguramente de grande tuve que haber evolucionado ya y tuve que tener otra forma de dar amor, otra forma de recibir amor. Coincidiendo con esta teoría, en nuestra investigación, los adolescentes del sexo hetero y homosexual y bisexual reconocieron que sus primeros impulsos sexuales fueron antes de los 13 años. Generalmente, antes de esta edad, los adolescentes se rodean de amigos del mismo sexo, es decir, ambientes socialmente homoeróticos. Si en este momento surgen impulsos sexuales, es más probable que se desarrollen a una orientación homoerótica. A diferencia, en este caso, si se dan cuenta, el entorno tiene mucho que ver. Entonces, si tu entorno cultural, sociocultural fue con puros hombres, pues hubo una atracción necesaria por cómo era el niño, que si era muy seguro de sí mismo, que si no lo era. Y si la mujer, por ejemplo, se relaciona más con mujeres, pues también esa atracción puede ser, pero en realidad está siendo una afinidad, está siendo un cómo ser, ¿sí? Y a veces confundimos el cómo ser, el aprender cosas de alguien igual que yo, a amar a esa persona, a decir, wow, esta persona me atrae. Desde luego en un principio lo puedes sentir, pero con el tiempo y con el desarrollo puedes decir, creo que lo que me atraía era su forma de ser. Creo que lo que me atraía era cómo me trataba, ¿sí? Y entonces seguramente ahí puede consolidarse o puede desecharse también, refutarse. Existe un número de adolescentes, independientemente del sexo, que se siente atraído por personas de igual sexo, ambos sexos o que no está seguro. Según lo señalado por Diamond, la atracción sexual de los adolescentes no puede ser considerada como predictor de la conducta sexual adulta y de la presente o futura orientación sexual, que es lo que comentábamos. Estos resultados afirman lo establecido por Barra, quien señala que la orientación sexual no es sinónimo de actividad o relaciones sexuales, ya que el hecho de fantasear y soñar sexualmente con una persona del mismo sexo parece estar más relacionado a una orientación homo-bisexual. Entonces ahí acaba de decir algo muy importante porque el adolescente está en búsqueda constante de reafirmar su personalidad. A mi consulta terapéutica han llegado personas en donde se aseguran o ellos creen poder ser, por ejemplo, matones, ¿no? Creen ser personas que hacen daño
Y de repente indagando un poco más, te das cuenta que es un niño muy fantasioso. A esta pregunta de que creen que son personas asesinas o matones, les he preguntado, ¿y tú has matado, has asesinado? No, nunca, nada más lo he pensado. Entonces, ¿qué te hace pensar que eres matón? ¿No? O sea, el matón generalmente ni siquiera lo dice o lo oculta. Ajá. ¿Por qué? Pues porque sabe que es algo malo y por eso lo oculta y lo hace. Y entonces, si tú piensas que lo eres, seguramente, y así como piensas eso, seguramente vas a pensar que eres muy bondadoso. Entonces hay que indagar un poco más y sacar la información porque tampoco es, si te lo vienen a decir, seguramente están en esta necesidad de ayuda. Pero entonces hay que ayudarlos a encontrar a investigar de una manera adecuada para saber si es real o es fantasía. Y en la fantasía se pueden quedar muchas cosas, como en este caso la identidad o la identificación con personas heterosexuales o homosexuales. De todas maneras, son las mujeres las que tienen una actitud receptiva hacia estos temas y están más dispuestas a relacionarse y entablar una amistad con un par no heterosexual. Estas diferencias de género podrían estar dadas por lo establecido por Kinich, quien señala que las mujeres tienen a lo largo de su vida más cambios en todas las dimensiones de la orientación sexual, vale decir, fantasías, atracción y comportamiento sexual, como cualquier población especial. Los homosexuales necesitan y merecen pertenecer a una sociedad que conozca sus problemáticas y sus necesidades. Y aquí creo que tocaron un tema importante. La mujer tiene mayor posibilidad de acercamiento para con mujeres iguales, sus pares, porque son permitidos los besos entre mujeres. Por lo menos en México, las mujeres se saludan de beso. ¿Sí? Entonces, esta atracción, las mujeres se pueden agarrar del brazo, se pueden agarrar de la mano. ¿Por qué? Porque se pueden considerar muy amigas. Entonces, esto hay una cercanía mayor a pensar que entonces podemos ser homosexuales. El adolescente también tiene esta interacción donde pues, esto no importa mucho y puedes agarrar a tu amigo, abrazarlo, golpearte y todo como una forma de juego. O en la adolescencia puedes tener una cercanía muy, muy cercana al cuerpo, a tocarse. Entonces, esto también se puede pensar que es homosexualidad, pero con el tiempo te das cuenta que en realidad este es este permiso que se te da por ser adolescente. Ya después cuando eres adulto y haces eso, las miradas luego observan y no es que no lo puedas hacer, simplemente que la sociedad lo ve como algo malo. No así en niñas o en mujeres porque es como más permitido. ¿Cómo influye la moda en el comportamiento de los adolescentes? José Luis Iglesias. El apoyo de la familia es fundamental. En un primer momento, los padres se enfrentan con temor a una situación desconocida. Las reacciones más frecuentes de los padres y madres ante esta noticia de que nuestro hijo tiene una orientación sexual o una identidad de género diferente de lo socialmente normalizado son de choque, es decir, de rechazo, negación, culpa, sentimiento de fracaso, vergüenza y sobre todo miedo al sufrimiento que puedan padecer los hijos por la discriminación social, a la falta de aceptación por parte de otros familiares o amigos. Entonces, esto es importante, ¿eh? Los papás inmediatamente decimos va a tener menos oportunidades el hijo, seguramente no va a ser aceptado, no va a terminar la universidad. Entonces podemos llegar a pensar que por ser homosexual entonces ya está destinado al fracaso. Pero ¿por qué es esto? Por los estereotipos que mencionábamos hace rato. ¿Sí? El pensar que entonces no vas a tener éxito porque un homosexual, por pertenecer a un grupo vulnerable, está la tendencia a que tiende a desaparecer socialmente hablando, ¿sí? Y a que no tiene ciertos logros. Creo que esto es también culpa un tanto del homosexual como tal, porque el homosexual se queda en ese estatus de solamente ser homosexual y no tiene un crecimiento. Hoy en día ya hay personas que han crecido mucho. Pepe y Teo es un caso específico, Ana Julia, donde se desarrollaron dentro del ámbito del stand-up y son buenas personas, o sea, son personas con éxito. Y así, al igual que ellos, el homosexual, hoy en día, el consejo que se le puede dar al homosexual es
desarróllate en el ámbito que te desarrolles. Si vas a estudiar, estudia también, sé el mejor, así como esta información como se les da a las mujeres, también se las podemos decir a los homosexuales. Sé el mejor, si tienes una licenciatura, ten dos, si tienes una licenciatura, ten una maestría, ten dos maestrías, ten doctorado. No, que no haya ese temor a que por ser homosexual entonces ya llegaste a tu tope. Si lo tomamos como moda, en donde pues me vuelvo homosexual para ya no hacer nada en la vida, pues tampoco se trata de eso, y seguramente es la puerta falsa, porque entonces nada más estás yendo al ámbito homosexual para no hacer nada de tu vida. Muy bien. También se puede atravesar un proceso de duelo, dado que la idea y expectativa que se tenía para el hijo o la hija desaparecen y se tienen que reelaborar. Esto es muy importante, en terapia se ve mucho, porque el padre pone expectativas sobre su hijo, luego el hijo tiene una tendencia a algo diferente, y entonces, por ejemplo, si teníamos un negocio, pensamos que el hijo iba a ser parte del negocio, pues se va a esa expectativa. Pero hay que valorar las diferencias individuales, si el hijo salió diferente, si a nosotros nos gusta el fútbol, al hijo le gusta el básquet, si no sé, a nosotros nos hubiera gustado que tuvieran familia, nuestros hijos, y el hijo es homosexual, simplemente hay que reelaborar esto. Seguramente puede tener familia, pero a lo mejor es sin hijos, o a lo mejor su familia consiste en un par, en una persona del mismo sexo, y esto no cambia las cosas, sigue siendo familia a final de cuentas, porque son dos seres que se pueden proteger. No tenemos que perder este tema en donde lo que nos importa es que nuestros hijos estén bien. Entonces, sea homosexual o heterosexual el asunto, tendrá que ser protegiéndose, cuidándose, no ponerse en riesgo. Lo que queremos es que ellos sobrevivan y que sean felices, o en su defecto, que sean exitosos o productivos, y eso lo pueden lograr con una pareja u otra. Vivimos en una sociedad en la que se espera, en la que impera la heteronormalidad, por lo que prácticamente damos por hecho que nuestros hijos son heterosexuales. Y esta heteronormatividad tiene que ver con eso que acabo de decir, con pensar que los hijos, que todo mundo es heterosexual. Entonces, no se hablaría de una superioridad cultural, y entonces no podemos vivir en eso, por lo menos no en México. No se puede poner por imposición tú tienes que ser homosexual o tú tienes que ser heterosexual. Eso a final de cuentas, por lo menos en México, es una preferencia que se puede elegir, ¿sí? Y como tal, ya no estamos en esos tiempos victorianos en donde se pensaba que el homosexual era enfermo, un diferente. El día de hoy, pues ya podemos decir que esto lo puede elegir, desde luego, bajo la normativa, bajo la cultura, bajo una sociedad que todavía no está muy apta para esto, puede tener dificultades, pero los papás tendrían que estar en apoyo constante de sus hijos. Muy pocas veces son los padres los que toman la iniciativa para facilitar a su hijo o hija expresarse sobre el tema y mostrarles su apoyo, por lo que muchos jóvenes sufren en silencio por miedo a ser rechazados por su familia, sus amigos o la sociedad en general, y muchas veces lo ocultan. Ahí está lo menciona Pepe y Teo, dos estandoperos de México, en donde ellos mencionan que le estuvieron ocultando a sus padres que eran homosexuales, y de hecho tuvieron una plática con ellos en donde la mamá le preguntó a Pepe, ¿no? Le dijo, oye, ¿tú eres homosexual? Y él le dijo, no, ¿es que no te has dado cuenta que tengo novia? Y entonces al día siguiente dijo, ching, tuve la oportunidad de decirle, él le dijo, soy bisexual. Y después él lo reflexionó y dijo, 13 años, 15 años esperando a decirle, y le dije que soy bisexual. Entonces dice, al día siguiente me fui con mi mamá y le dije, soy homosexual. Entonces, parece que esto es porque generalmente sentimos el rechazo, pero también como esta noticia, pues la noticia puede ser, ¿sabes qué? No quiero ser ingeniero, quiero ser licenciado, o no quiero ser licenciado, quiero ser ingeniero en algo, o no quiero estudiar, o quiero ser youtuber, o quiero ser activista. Realmente creo que aquí hay una cuestión de que cuando vamos directamente con los padres es porque ya nos sentimos seguros de eso, pero
de esto también no es una norma. También puede ser que solamente necesitamos que nos apoyen. Ajá. También puede ser que estamos pasando por una etapa en donde necesitamos cariño y el ir a decirle esta información a los padres tiene que ver con que queremos ser mayormente apoyados, ¿sí? O con muchas cosas inconscientes que seguramente también tiene que ver con un rechazo hacia los padres por esta cuestión del Edipo y por el rechazo que hay entre los padres. Pero son muchas circunstancias, no puede ser definir nada más una. Entonces tampoco es una norma el que por decir que soy homosexual ya me vuelvo toda la vida homosexual, menos en la adolescencia, porque estamos en un proceso de cambio constante. ¿Cómo reaccionar ante la noticia? Los padres deben entender que una orientación sexual o identidad sexual diferente a la esperada no tiene nada que ver con que sus hijos están enfermos, no es una decisión que haya tomado ni una etapa o moda, simplemente que cada persona es como es y en la adolescencia se está en búsqueda de ser como se quiere ser. Ten en cuenta que en el momento que tu hijo o hija decide verbalizar el tema ante la familia es solo uno más de un largo proceso interno en el que probablemente lleve inmerso muchos meses o años. La reacción de los padres y su comportamiento posterior será crucial para el bienestar emocional del adolescente, por lo que conviene repasar ciertas pautas o recomendaciones. Ojo, y hay que poner atención. No es malo reconocer ante nuestros hijos que nos enfrentamos a una situación desconocida, inesperada y que necesitamos tiempo para aceptarla. Importante. Si no podemos con el tema, vamos, investiguemos, pidamos opinión, ayuda y después regresamos con el hijo y demos esa calma al hijo. El niño tiene que sentirse niño, ¿sí? El niño tiene que sentirse seguro en una casa en donde lo protegen y donde el papá es la máxima autoridad, se supondría que el más maduro. Y entonces mejor, en lugar de un rechazo automático, mejor hay que ir, solicitar ayuda y después regresar tranquilamente y hablar del tema. Pero hablar del tema, no hay que dejarlo disperso, como que esto se va a resolver solo. No, no se resuelven las cosas solos. Es conveniente compartir nuestros propios miedos y dudas con los suyos y abordarlos juntos. Es importante esta retroalimentación mutua. No es un proceso sencillo para ninguno. Y eso es importante, ¿eh? No pensamos que el papá por ser maduro, por ser mayor ya es Superman. No, también él tiene dificultades para entender esto más cuando las expectativas están postradas en ti como hijo. Debemos aceptar que esta situación no se ha elegido a propósito y que no puede evitarse o cambiarse. No se deben buscar culpables o responsables, ni fuera de la familia, como amigos o amigas, ni en el propio rol de madre o padre. No eres culpable porque el hijo tenga esa preferencia. A final de cuentas, has dado lo mejor de ti en muchos casos, no siempre, pero una separación no indica que por eso tu hijo es homosexual o porque no te lleves bien con el padre o la madre. Realmente esto tiene que ver con otras circunstancias. Tal vez esto tenga algo que ver con que te separaste o con que te quedaste con con una persona que te lleves mal. Pero de igual forma esto no tiene que ver totalmente con esto. La identificación viene datada o viene de origen por otras circunstancias, entre ellas interacción social, cultural, pero también en la parte de la herencia y muchas otras cosas. Nuestro hijo o hija sigue siendo la misma persona y debemos demostrar que nuestra relación con ellos no va a cambiar a raíz de esto. Esto es muy importante porque si cambia, seguramente va a haber alguna problemática y se va a sentir rechazado y se va a sentir parte de un grupo vulnerable que no la acepta y esto va a hacer una revolución en donde, entonces me voy hacia la homosexualidad, entonces me vuelvo radical, entonces me vuelvo activista. Entonces tienes que aceptar a la persona como es. Conviene informarse y documentarse sobre el tema para evitar caer en estereotipos o ideas distorsionadas, pero la información no puede ser cualquier información. Sí, hoy en día en internet se busca, se encuentra. Yo, sinceramente, como investigador, yo les diría, busquen documentales, busquen profesionales y si no los encuentran en internet, pues entonces vayan a una terapia. Entonces, pagar una terapia, puedes pensar que es caro, no es caro. Habemos psicólogos más baratos que otros por decisión, por una cuestión de convicción,
yo diría de vocación. El psicólogo no es para hacerse millonario, pero tú que estás viviendo esa situación, investiga, pregunta, nada pierdes con preguntar, no por preguntar te tienes que quedar con esa persona y que te den información. Si no te la quieren dar, seguramente es porque es también un truco para atraerte. Entonces, ese es otro tema que ya abordaremos algún día. Pero por ahora tienes muchos medios para aprender, para no tener ideas distorsionadas. Documéntate. El apoyo emocional dentro del núcleo familiar es fundamental. Si es necesario, podemos consultar con un profesional para gestionar las emociones del propio adolescente o de la familia. También es recomendable establecer contacto con otras familias en situaciones similares en las que encontrar apoyo y experiencias en común. Es importante saber lo que otros están viviendo, pero no tiene que ser regla, porque me lo están platicando, ya todos tienen que ser así, todos tenemos que seguir las mismas. Mi hija entonces es homosexual, tu hija también tiene que ser homosexual, tampoco se trata de eso. Si tu hija es homosexual, son sus circunstancias, es su cultura, es su modo de ser, son sus reglas de ustedes como familia, pero en mi casa siguen ciertas reglas, ciertas normas, y no porque tu hija esté siendo homosexual, yo le voy a permitir del todo ser homosexual la mía. Cada quien está viviendo a su manera. Sí puede ser, en ese aspecto sí puede ser moda, porque la hija mía puede pensar, o mi hijo puede pensar que tiene que ser tan homosexual como el de enfrente. Pues no necesariamente. Tendrá que adoptar sus propias decisiones también. Cada vez es menos habitual, pero tradicionalmente se ha relacionado la existencia de una orientación o identidad sexual diversa con aspectos negativos como vergüenza, enfermedades sexuales, etc. Nunca debemos escondernos o avergonzarnos de nuestra familia. Y cuando perdemos esa idea de dónde venimos, en muchas ocasiones nos desorientamos. Entonces, también la persona que está padeciendo esto, de sentirse homosexual o no se alejen de su familia. Su núcleo familiar es su centro, es su moralidad, es su cultura. Apéguense más bien a su familia y no se vayan, no se refugien, no se fuguen en una realidad que quién sabe cuánto pueda durar, ¿no? O sea, esta realidad a donde quieres ir para sentirte más seguro, ¿con quién? Con otra persona que es homosexual, que seguramente que en su familia no hay apoyos, que en su familia está huyendo pues porque no se siente apoyada, y tú que sí tienes familia, entonces quieres fugarte con esta otra persona. En realidad, mejor trae a esa persona a tu casa en donde sí están siendo apoyadas, donde sí pueden estar como más al tanto de ti, y seguramente con el tiempo mejorarán las cosas en su casa. Pero a veces nos vamos hacia un lugar donde es una fuga, pero donde están menos apoyados otras personas. Bien, ya para terminar, pues nada más la conclusión, o sea, es decir, ya vimos los diferentes parámetros donde la sexualidad puede concurrir y la homosexualidad puede darse, pero lo importante es aquí tomar con calma las situaciones, informarte, documentarte y no ser reactivo, no rechazar nada más porque me siento mal. Hay que tomar las cosas con calma, hablarlo, platicarlo. Si se trata entonces de una decisión, también entender que el adolescente está en este proceso madurativo y una decisión ahorita, pues está bien, es aceptada, pero también puede cambiar. Entonces, así como puede cambiar la vocación, la profesión y demás, también puede cambiar la identidad sexual por una cuestión práctica, o sea, por el hecho de sentirse más cómodo, o en su defecto puede reafirmarse también, y en su defecto ya más maduro la persona puede decir, ¿sabes qué? Lo que te dije a los 15, a los 20 te lo confirmo, ¿sí? Y pues seguramente seguirá obteniendo el apoyo emocional de los padres, pero a los 20 también creo que tienes la posibilidad de ser independiente y poder tener tu propio núcleo a tu manera, con tus propias reglas. Y persona homosexual que estás viendo esto, seguramente también puedes ser independiente y tener tus propios ingresos para poder ser sustentable. Entonces, no todo, ni la heterosexualidad, ni la homosexualidad, tienen que ser sustentadas por nuestros padres. En ocasiones hay que buscar también nosotros madurar
y crecer como personas independientes. Entonces, pues esto sería todo por el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Sicomar Susano y nos vemos en todas las redes de Sicomar Susano y Biblioteca Psicológica Virtual. No te pierdas tampoco Podcast Perspectivas Psicológicas. Podcast Perspectivas Psicológicas, nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día. Hasta luego.